gusto en saludarle. En el día de hoy, la charla la vamos a presentar sobre la comunicación en las organizaciones a manera de introducción. Esperamos que sea de su agrado. Las circunstancias inherentes a la comunicación humana y a su espectro de posibilidades y alternativas originan que en su práctica vayan inmersos fenómenos individuales y comportamientos colectivos muy profundos, los deseos, las exigencias, las vanidades, los complejos, en fin, todo un espectro amplio de experiencias íntimamente ligadas al generador de la comunicación, el hombre. Por lo tanto, el hombre, al ser un ser social que integra organizaciones, no solo empresariales, la familia, la comunidad, el grupo de amigos, la comunidad, lo que implica que las personas no están solas en el contexto social, que la gran parte de su vida, o si no es toda la vida, están actuando dentro de una compleja red de organizaciones en las que se procura satisfacer sus necesidades económicas, sociales, de recreación, de educación, espirituales, políticas. Las personas trabajan, juegan, aprenden y practican su religión dentro de un contexto social más o menos estructurado. El tamaño de la estructura, la complejidad, los propósitos y la longevidad de las organizaciones en las que participan pueden ser variables, pero todos estos factores representan elementos dinámicos de la sociedad tal y como se le conoce. En ese contexto de interacción de las personas con sus pares en un mundo complejo de una red de organizaciones, la comunicación es la facilitadora que permite que las personas se organicen, hace posible que las personas coordinen sus actividades para lograr los objetivos comunes. Pero la comunicación es algo más que una simple transmisión de información o transferencia de significado. La comunicación, entonces, al ser compleja por las interrelaciones entre los seres humanos, en las organizaciones va a tener un enfoque sistémico que proviene entonces de un proceso transaccional en que las personas construyen significados y desarrollan expectativas sobre lo que puede suceder a su alrededor y entre sí mediante el intercambio de símbolos. Hay tres partes de esa definición que son cruciales: construir significados, desarrollar expectativas e intercambiar símbolos. Davis añade que la única manera de lograr la administración dentro de una organización es a través de los procesos de comunicación. Por lo tanto, la comunicación es transversal a toda la organización, desde la alta gerencia hasta los niveles operativos, tanto vertical como horizontal, porque, como decíamos, es esto lo que permite la coordinación de los diferentes recursos de la organización alineados a las metas, a los objetivos de la organización. Podremos decir entonces, en los términos de la teoría general de sistemas, que la comunicación es la amalgama que permite la sinergia, la unión de las partes para lograr un resultado superior a la suma individual de cada una de ellas. La construcción de significados es lo que permite que se organice a través de utilizar símbolos para describir sus experiencias con su ambiente. Poder desarrollar un sistema de símbolos común, un lenguaje universal para la organización, que todo el mundo entienda el comunicado organizacional, cómo se comunican en la organización, para compartir su experiencia con otros. El proceso de elaboración de símbolos que se adapten a su propia experiencia
es altamente personal, individual o de la idiosincrasia de la persona. En ese sentido, cada persona construye significados en su mente, es decir, desarrolla una relación específica entre un símbolo y una experiencia personal. Cuando desea compartir sus significados con otros, la persona necesita remontarse a los símbolos y que las otras personas, al recibirlos, construyan en sus mentes un significado similar al suyo. Se espera que los símbolos recuerden a la otra persona alguna experiencia similar a la que usted tuvo intentando compartir. Los símbolos pueden adoptar diversas formas. Pueden ser verbales, cuando se utilizan palabras para hablar o escribir a otras personas. Gran parte de la comunicación organizacional comprende los símbolos escritos y verbales. Sintetizando, podemos decir que los símbolos son elementos de la comunicación humana que ayudan a transmitir información o mensajes. Se basa por lo tanto en la representación de algo a través del uso de otra cosa. Por lo tanto, sus características son muy similares a lo de los signos. No obstante, la diferencia esencial entre ambos es que los símbolos se suelen asociar a elementos que existen en la realidad, mientras que los signos son totalmente arbitrarios. Esto quiere decir, por ejemplo, que el león puede ser considerado como el símbolo de la fortaleza, la pasión o de un reino. De esta manera, los símbolos se acercan más a conceptos que se asocian a otros elementos, aunque en el fondo no dejen de ser arbitrarios y convencionales como los signos. En todo caso, los símbolos podrían considerarse como un signo de otro signo, ya que es a través de ellos como se construyen y expresan. Los símbolos son utilizados constantemente, ya que ayudan a reafirmar ideas y posturas respecto a algo. En realidad, todos los días convivimos con ellos de una u otra manera, gracias a que los necesitamos para comunicarnos y expresar lo que queremos. Los símbolos, dadas sus características, pueden cambiar al paso del tiempo, ya que puede suceder que sus referentes hayan perdido capacidad de significación, o porque las nuevas generaciones han perdido el código que permitía descubrir el significado o mensaje de cada símbolo. Es por ello que los símbolos suelen redefinirse cada cierto tiempo para dar paso a nuevos significados y mensajes. Tipos de símbolos. Los símbolos acústicos. Evidentemente, este tipo de símbolos se basan en la emisión de algún sonido, por lo tanto, son símbolos plenamente inmateriales. Estos son símbolos mucho más difíciles de identificar y pocos en común. Sin embargo, pueden ser importantes para ciertas personas. La emisión del sonido se da generalmente en un contexto, lo que ayuda a afianzar su significado o el mensaje que quiere transmitir. Por ejemplo, los invidentes se valen de un sonido repetitivo para saber que pueden cruzar la calle. Los símbolos lingüísticos. Este es el símbolo por excelencia. De allí parten todos los demás. Este tipo de símbolo se caracteriza por ser el medio de la comunicación humana. Efectivamente, los símbolos de este tipo son las letras y las palabras, las cuales conforman un lenguaje. Ese lenguaje es un sistema con reglas y símbolos que los hablantes de un idioma toman para hablar. Los símbolos ortográficos. Este tipo de símbolos se utilizan para redactar algún texto o utilizar el lenguaje escrito. Se trata de símbolos que nos dicen algo como alguna pausa o el rompimiento de una idea, etc. Sin ellos no se podría leer algo porque seguramente carecería de sentido. Por ejemplo,
la coma, el punto y coma. Los símbolos corporales, conocidos como el metalenguaje. Al igual que el signo oral, este tipo de símbolos nos dan a entender que la persona que los emite se encuentra en una situación o contexto determinado. Este tipo de símbolos se basan en la utilización del cuerpo a través de gestos o movimientos con los cuales transmitimos un mensaje específico. En este caso no es necesario expresar algún sonido o palabra para reafirmar el significado, aunque en muchas ocasiones sucede así para que no haya dudas al respecto. Por ejemplo, cuando alguien siente algún dolor en una parte del cuerpo, se toca esa zona, o cuando alguien se asusta suele dar un brinco. El símbolo visual. Este tipo de símbolos son todos aquellos que se basan en el uso de algo gráfico o visual. Por lo tanto, podríamos decir que la mayoría de los símbolos son de este tipo, aunque en este caso nos referimos a cosas como los letreros, las señales de tránsito, etc. En muchas ocasiones, estos símbolos usan imágenes que expresan alguna prohibición o precaución, así como algún anuncio o señalización. Los símbolos orales. Este tipo de símbolos se componen de todas aquellas expresiones fonéticas u orales que realiza una persona como señal de que algo le sucede. Por lo tanto, son todas aquellas expresiones que nos dan a entender algún estado particular de quien las emite. Por ejemplo, los símbolos de este tipo son los quejidos o las expresiones de asombro o placer. Los símbolos matemáticos. Este tipo de símbolos, como su nombre lo indica, se utilizan principalmente en las matemáticas para expresar algo. De hecho, podríamos decir que todas las matemáticas se basan en el uso de los símbolos. Los símbolos expresan entonces, en este caso, una función, una operación, un resultado, entre otras. La diferencia de símbolos entre los pares se da en un contexto que puede verificarse dentro de una serie de actividades en la organización. Gran parte de la comunicación en las empresas ocurre a nivel de las diadas. La entrevista de trabajo incluye típicamente al solicitante y a un entrevistador. Los procedimientos de instrucciones se dan y explican con frecuencia entre dos personas, cara a cara. La diada jefa-secretaria es una pareja común, el par jefe subordinado, que se encuentra en todos los niveles de la estructura organizacional. Es el contexto dentro del cual se efectúa gran parte de la comunicación en las empresas. Pequeños grupos constituyen otro contexto de comunicación. Los compañeros o administradores y el personal que se reúnen en sesiones para compartir información, tomar decisiones, resolver problemas. Otro contexto en el que se desarrolla la comunicación organizacional es en los grupos informales. Aquellos grupos de personas que están por fuera de la estructura organizacional y que por mera voluntad conforman sus grupos. No necesariamente tienen que ser compañeros de la misma área, pueden ser de diferentes áreas de la organización. Pueden también un grupo informal estar compuesto por un superior y los subalternos, pero no en relación del cargo ni de la función organizacional. El otro contexto en el que se desempeña la organización, la comunicación organizacional, es hacia afuera de la organización, en el entorno, en el medio ambiente externo. Allá dirigida esa comunicación hacia el público objetivo, hacia los stakeholders o grupos de interés de la organización. La comunicación debe entonces cumplir con dos requisitos para que se pueda formalizar, darse, digámoslo, entenderse los pares que están en el proceso comunicacional. Un requisito es: las personas implicadas deben compartir un sistema simbólico, es decir, hablar, por ejemplo, el mismo idioma, el mismo dialecto, la misma jerga, comprender los grafos o los dibujos que se están haciendo. Y el segundo requisito son las asociaciones entre los símbolos y sus referentes que deben compartirse, ejemplo, las palabras
o los símbolos deben significar casi lo mismo para ambas partes intervinientes. La comunicación en las organizaciones tiene tres funciones. Una función de producción y regulación, la segunda función de innovación y una tercera de socialización o mantenimiento. Funciones comunicacionales que fluyen a través de la organización de manera transversal, que permea toda la organización, tanto desde lo alto hacia lo bajo de la organización, de la alta dirección hacia niveles inferiores, o viceversa, de nivel inferior a nivel superior de la organización. Es decir, hablamos de una comunicación vertical, pero también hay una comunicación horizontal a los mismos niveles de la organización, por ejemplo, entre áreas similares, nivel gerencial, nivel operativo. La función de producción y regulación de la comunicación. La comunicación se ocupa principalmente que el trabajo se efectúe y que contribuye a que se cumplan los objetivos del desarrollo misional organizacional. Producción de bienes y servicios, por ejemplo. Es regulatoria y orientada hacia la producción. Algunos ejemplos de comunicación para la producción incluyen la información sobre ventas, los mensajes de control de calidad, los presupuestos y los mensajes de las políticas y normas o reglas de la organización, que deben darse a manera de instrucción a todos los integrantes del área o de la organización como tal. Esta función de producción de la comunicación en la organización debe facilitarle tanto a la gerencia, a los administradores como a los miembros, a los colaboradores de la organización, determinar los objetivos y las metas, definir áreas problemáticas, evaluar el desempeño, coordinar las funciones interdependientes, determinar las normas de resultado del rendimiento, dirigir a las personas, al talento humano, instruir a las personas de la manera como deben ejecutar la labor, ordenar, desarrollar procedimientos, elaborar las políticas organizacionales, guiar e influir en las personas. La segunda función de la comunicación en la organización es una función innovadora que incluye las actividades de comunicación tales como los sistemas de sugerencias, quejas, reclamos, peticiones, conocidos como las PQRS, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y ahora las felicitaciones. Incluye también los procesos de investigación, desarrollo e innovación, los análisis del mercado, las sesiones de manifestación de inquietudes y de los comités de desarrollo de ideas, el desarrollo de los grupos primarios en las organizaciones que están orientados a la mejora continua. Esa función de la comunicación es sobre todo de vital importancia en las organizaciones, porque éstas se encuentran en un entorno dinámico, complejo, de alta competencia, y se requiere entonces de procesos coordinados de innovación. La otra función de comunicación en las organizaciones es la socialización o mantenimiento, que incluye las comunicaciones que afectan la autoestima de los miembros de la organización, el clima organizacional, la cultura organizacional, sus relaciones interpersonales en las organizaciones y las motivaciones para integrar sus metas individuales con los objetivos organizacionales. En otras palabras, la función de socialización o mantenimiento es aquella comunicación que nos permite alinear el direccionamiento estratégico organizacional con el direccionamiento de las áreas funcionales, más alinear las expectativas individuales de cada uno de los colaboradores
con esas expectativas organizacionales. Entonces, esa comunicación se da en varias direcciones. Una que es la comunicación descendente, o desde el nivel jerárquico superior hacia los niveles inferiores. Esa comunicación entre el administrador y el colaborador tiene 5 funciones básicas. La primera, comunicar las directrices específicas de las labores, es decir, las instrucciones del trabajo. Información destinada a hacer entender la relación de la tarea con otras tareas organizacionales, la razón fundamental del trabajo. La tercera, la información sobre los procedimientos y prácticas de la organización. La cuarta, la retroalimentación al subordinado sobre el rendimiento. Y quinta, la información de naturaleza ideológica para desarrollar un sentido de misión, adoctrinamiento de metas. La comunicación horizontal o entre compañeros es con el mismo nivel jerárquico que tiene propósitos básicos. Primero, proporcionar apoyo socioemocional entre los compañeros o contribuir a que todos la pasen mejor en la organización. Segundo, permitir la coordinación entre compañeros en el proceso laboral, de tal manera que puedan llevarse a cabo un trabajo más eficiente. Tercero, difundir el punto de control en la organización, o extender la autoridad y la responsabilidad. Cuando se restringe la comunicación horizontal, el centro de control o poder reside principalmente en los niveles más altos de la jerarquía. La comunicación horizontal sin flujo vertical es una manera común de mantener el control en muchos sistemas organizacionales. Y la otra forma de comunicación es ascendente, desde el nivel inferior hacia los niveles superiores. Esa comunicación se refiere a lo que expresan los miembros de la organización sobre ellos mismos, su rendimiento y sus problemas. Segundo, sobre los demás y sus problemas. Tercero, sobre las prácticas y políticas organizacionales. Quinto, sobre todo lo que necesita hacerse y cómo hacerlo. Podemos entonces dar un concepto de comunicación organizacional, como lo describe Goldhaber. La comunicación organizacional ocurre dentro de un sistema complejo y abierto, que es influenciado por el medio ambiente e influye en él, implica mensajes, flujos, propósitos, dirección y medios empleados. La comunicación organizacional involucra actitudes, sentimientos, relaciones y habilidades personales. Igualmente, podemos resumir que la función de la comunicación en las organizaciones la función básica es disminuir o moderar las dudas, las indecisiones, los titubeos o inseguridades. Sin embargo, no todo lo que es información puede considerarse algo comunicativo. Hemos dicho desde el principio que el proceso comunicacional en la organización se basa en el enfoque sistémico de la misma, en la integralidad de los componentes que de manera transversal, vertical, ascendente, descendente y horizontal se permea todos los campos de la misma. Para que este proceso sea efectivo, se requiere que la organización construya canales claros y cuidadosamente definidos y de contenido de significación, el significado construido en la organización, y este deberá estar acorde con las metas de la organización y sus objetivos. Todos los integrantes de la organización deben conocer los canales por los cuales se transmiten. Hoy en día, esos canales son más amplios. Hoy, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el espectro
de permear y llegar a más personas de la organización es más amplio y de una manera más expedita, más rápida y más precisa. Con base entonces en esa perspectiva sistémica, podemos decir que la comunicación en el campo organizacional es una serie de sistemas ordenados, previamente analizados, cuyos objetivos deberán ser: primero, motivar al personal a ejecutar su trabajo eficazmente, evitar la desintegración o marginación del talento humano, estimular la cooperación y la satisfacción en el trabajo, y fomentar el pensamiento colectivo, el trabajo colaborativo y el aprendizaje organizacional. Además, debe promover el funcionamiento uniforme del proceso administrativo, ayudar a la planeación de la organización, asegurar la transmisión de conocimientos y experiencias y permitir el intercambio de opiniones. En ese sentido, deberá generar una información confiable, crear y mantener una imagen de la organización en el exterior, utilizar canales o medios estructurados cuidadosamente y ayudar al cumplimiento de los objetivos organizacionales. La organización determina sus sistemas de comunicación como una serie de procesos que representan una continua modificación a través del tiempo, siempre de manera positiva y protectora de los intereses de la empresa. Es decir, es una programación de actos que conllevan a procesos de superación relacionados con metas de producción, de integración y metas morales o de progreso personal. Comunicar es dar y recibir, y para poder hacerlo hay que establecer contacto con nuestros semejantes. La comunicación organizacional no debe limitarse a transmitir con claridad instrucciones, sino que tiene que haber definido precisamente misiones y responsabilidades. Para ello es necesario determinar eficazmente la línea de autoridad que a los mismos jefes les conviene respetar. La comunicación amplia y bien coordinada en todos los sentidos permite llegar a un buen fin con el empleado. Como hemos estado diciendo, la comunicación establece la finalidad del término en cuanto a la acción de poner en común algo, con la implicación de pasar de lo privado a lo público, mediante un código establecido y reconocido por una comunidad de personas. Cuando hablamos entonces que la implicación de pasar de lo privado a lo público, no quiere decir que la comunicación, al ser generada en un organismo de carácter privado, inmediatamente se ve la comunicación pasa a un organismo de carácter público, oficial. No. Quiere decir que al emitirse el mensaje por medio de la organización, este se convierte en propiedad ya no de la organización, sino en propiedad del público, de la comunidad en general, a quien sea el destinatario del mensaje. Por eso entonces decimos que la comunicación pasa de lo privado a lo público. Y repetimos, el código establecido son los símbolos y el significado que deben tener la organización y sus interlocutores. Un lenguaje, en otras palabras, común para poder comprender la comunicación. En ese orden de ideas, entonces, la comunicación tiene diferentes componentes, como son los agentes de la comunicación, las fuentes, los medios de comunicación, el lenguaje, los códigos, el mensaje, el contenido, la audiencia, el público. Estos explicados desde las relaciones sociales, quiere decir que hay una codificación, una información, una comunicación y un conocimiento, entendidos a su vez en el contexto de los hechos sociales, enmarcados en las dimensiones culturales, filosóficas, políticas,
económicas, antropológicas, religiosas y sociales de las personas y sus grupos sociales, que a su vez están interrelacionados por los datos, los flujos, los procesos y los medios. Todo en ese escenario se mueve por el interés investigativo en desenredar el fenómeno complejo de la comunicación y permitiendo comprender las relaciones de causalidad, las consecuencias y los impactos de los fenómenos comunicativos. Esos fenómenos de la comunicación permiten identificar 7 relaciones comunicativas principalmente, que son: la primera, entre el gobierno y los gobernados; la segunda, el medio y la información pública; la tercera, el entretenimiento, la audiencia; la cuarta, el medio, el periodismo y la audiencia; el quinto, el mensaje, el lenguaje y la audiencia; el sexto, el espacio, el tiempo, el medio y la audiencia; y séptimo, la empresa y la sociedad. Esas relaciones a su vez dan origen a los subcampos de estudio de la comunicación, como son la comunicación política, la comunicación pública, la opinión pública, la comunicación mediada, el periodismo, la comunicación y la educación, comunicación y la cultura, comunicación comunitaria y comunicación en las organizaciones, entre otros aspectos. La comunicación organizacional hace parte del subcampo de la comunicación pública, debido a que, sin importar su naturaleza, si es de carácter público o privado, o su objeto social, o el sector de la economía en el que interactúa, tiene el componente de lo público, de acuerdo con las relaciones primarias que se establecen: primero, entre el empleado y los colaboradores; segundo, entre el gobierno y la empresa; y tercero, entre la empresa y el mercado. Estas relaciones conllevan la práctica de las normas laborales, el régimen tributario, las leyes de mercado, de la oferta y la demanda, todas ellas, sin importar la estructura privada de la propiedad del capital, son de carácter público. Por lo tanto, lo privado es un asunto que se refiere al tiempo, por ejemplo, por cuánto tiempo se oculta un secreto, el saber hacer, el know-how, o cuál es el tiempo de vigencia de una patente. Estos son asuntos privados que en último se vuelven públicos a través de los procesos comunicacionales. Lo público interviene inevitablemente en la vida de las organizaciones, dado que las relaciones sociales que en ellas se suceden son eminentemente de carácter público, tales como las relaciones laborales, las relaciones con el Estado, las relaciones con la comunidad, las relaciones con los proveedores, los clientes, los competidores y los stakeholders, entre otros. Se distingue entonces lo privado como lo que es facultativo de la persona, diferente a lo público que hace referencia a la organización. Es importante entonces considerar los componentes de un acto comunicativo. Estos están definidos por CBO así en parejas: mensaje y código, fuente y destino, y la última pareja es canal y contexto. No se puede dejar de lado el signo. Es también importante considerar que podemos cambiar la pareja fuente y destino sino por primer y segundo interlocutor. Esto quiere decir que es el emisor y el receptor. Otros componentes a considerar en el proceso comunicacional son los siguientes: el mundo referencial, los estados cognitivos, el propósito y la intención, las experiencias, información y la retroalimentación. El mundo referencial es el referente del mundo real y posible sobre el cual se construye significado, se asocian las experiencias y se produce la comunicación. Van Dijk define el mundo referencial así: un conjunto de hechos
es un mundo posible, es decir, un conjunto de hechos es un mundo posible, es decir, un mundo posible es todo lo que es el caso. Así el mundo en que vivimos es un tal mundo, un mundo real. Pero, por supuesto, podemos imaginar otros mundos posibles en que otros hechos existen, o aún mundos, algo remoto del nuestro, en donde otro tipo de hechos existen. Por ejemplo, caballos voladores, animales parlantes, entre otros. A continuación, observaremos los diferentes tipos de comunicación.